Nuestro laboratorio estudia un fenómeno que se conoce como splicing alternativo, que ocurre en todas las células eucariotas. Este mecanismo existe en todas las células, plantas, hongos y animales, y hace que cada uno de los genes de estas células, de nuestros genes, pueda dar la orden para fabricar más de una proteína. 2, 3, hay genes que fabrican 10 o 20. Eso aumenta grandemente la capacidad de codificación de nuestro genoma. En el laboratorio hace muchos años que estudiamos cómo se regula este proceso, tanto por señales externas como por los mecanismos íntimos del núcleo de las células. Y todos nuestros trabajos fueron hechos en células animales, en células humanas. Pero hace ya unos cuantos años, ahí por el 2006, un nuevo becario del grupo, Ezequiel Petrilo, me planteó la posibilidad de estudiar este proceso en plantas. Y como dije muchas veces, eso me sonó como música para mis oídos, porque yo en mi formación como biólogo fui entrenado como botánico, y la verdad es que las plantas me encantan, entonces me encantó la posibilidad de investigar el mecanismo en estos organismos con los cuales no teníamos experiencia. Al poco tiempo, Ezequiel Petrilo, encontró que la luz, ya sea exponiendo las plantas a la luz o a la oscuridad, cambiaba el splicing alternativo de algunos genes de las plantas. Entonces, la pregunta que surgió inmediatamente es, bueno, ¿cómo hace ese cambio? ¿Qué es lo que genera la luz? ¿Por qué esa señal no se ve en oscuridad? ¿De dónde parte? ¿A dónde llega? ¿Y qué efectos tiene? El tema es que en las células vegetales, en las células de las plantas, no solamente está el núcleo donde están los genes, sino que hay un organelo muy importante que se llama cloroplasto. Resulta ser que el cloroplasto es esencial no solamente para que la célula haga fotosíntesis, sino para mediar esta señal que hace que la luz controle el splicing alternativo. Nosotros estudiamos una planta que usamos como modelo que se llama Arabidopsis. Es una hierba de la familia de la mostaza, es prácticamente un yuyo y es lo que nos sirve como modelo para hacer los experimentos. En cuanto a la fotosíntesis que contaba Alberto, transcurre en el cloroplasto, y la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas son capaces de fabricar glucosa, su alimento, usando como sustrato el dióxido de carbono, el agua y la energía de la luz del sol. Esto inicia una serie de procesos dentro del cloroplasto que finalizan con la incorporación, la fijación del dióxido de carbono en la producción de glucosa. Lo que nosotros vimos en este trabajo es que cuando las plantas son iluminadas, reciben luz, se activa este proceso de fotosíntesis y observamos que cambia el splicing alternativo en el núcleo de las células. Entonces nos preguntamos si había alguna relación entre la fotosíntesis que ocurre en presencia de la luz y el splicing alternativo y su regulación. Para eso, una de las estrategias que usamos fue trabajar con las hojas de las plantas y sus raíces. Las raíces no tienen cloroplasto, entonces no pueden hacer fotosíntesis, mientras que la parte verde de la planta, las hojas, cuenta con esta organela para producir la fotosíntesis. Entonces, en experimentos en donde iluminábamos a la planta, pero luego la cortábamos, observábamos que los cambios que veíamos en la parte verde se veían también en las raíces luego de un tiempo prolongado en el que, suponemos, una señal viaja de la hoja a la raíz. Ahora, si hacemos este mismo experimento, pero separamos a la hoja de la raíz antes de la incubación con la luz, no vemos ningún efecto en las raíces, porque al estar cortada, esta señal no puede viajar. Entonces, esto nos llevó a proponer la posibilidad de que al iluminar la planta, la luz genera fotosíntesis y esto genera una señal que viaja del cloroplasto al núcleo de las células y de alguna manera se comunica con el resto de la planta y esto genera que el splicing alternativo cambie también en otros tejidos como en la raíz. Hay dos aspectos mecanísticos importantes que en el cloroplasto hay membranas y las membranas tienen proteínas
embutidas en ellas que se ocupan de transportar electrones desde un dador hasta un aceptor. Ese transporte de electrones es el que es gatillado por la luz y es necesario para que el cloroplasto fabrique la glucosa, como dijo Mika, fabrique alimentos. En ese transporte de electrones hay una molécula en el medio que se llama plastoquinona, que nosotros descubrimos que es esencial para gatillar la señal que parte del cloroplasto y se va al núcleo. Nosotros no sabemos cuál es esa señal, químicamente no sabemos de qué se trata todavía, pero sí sabemos que las plastoquinonas que están en la membrana del cloroplasto y que se activan por la luz son las que gatillan la señal, las que la empiezan. O sea que es un gran desafío poder encontrar la señal, creo que es el desafío de Mika. De todas maneras puede llevar años porque no es un tema fácil. Ahora, aun cuando no conocemos la naturaleza de la señal, el haber descubierto que existe una señal que parte del cloroplasto y que va al núcleo fue lo suficientemente novedoso y original como para que la revista Science decidiera finalmente aceptar el trabajo. Ellos son conscientes de que la señal no la estamos reportando, pero sí la relación entre estos dos universos que antes no tenían ninguna relación descripta. Nadie sabía que el cloroplasto, a través de la luz, podía regular el splicing del ARN mensajero en el núcleo. La segunda cosa importante es que nosotros nos preguntamos qué pasa si uno interfiere con este proceso, si uno no deja que esto ocurra, si uno anula esta regulación por acción de la luz sobre el splicing alternativo. Y eso lo hicimos en colaboración con un grupo de investigadores de la Universidad Médica de Viena, en Austria, y gracias a algunas plantas mutantes y transgénicas que ellos obtuvieron, nosotros pudimos comprobar que si se interfiere con este proceso, las plantas desarrollan muy mal, prácticamente abortan. Y abortan no en condiciones normales de luz y oscuridad como los del día y la noche, sino en condiciones de estrés, en condiciones en las cuales o hay luz continua por mucho tiempo o hay oscuridad continua por mucho tiempo. Lo cual nos puso muy contentos porque indicaba que esta regulación no es un evento trivial, sino que es importante para que la planta desarrolle normalmente y pueda responder a situaciones extremas del medio. Sobre una relación entre el cloroplasto y el splicing del ARN mensajero nuclear no se sabía nada, nadie lo había investigado. En cambio, sobre la relación entre la actividad del cloroplasto como sensor de luz y la transcripción de los genes, es decir, el encendido y apagado de los genes del núcleo, sí había trabajos publicados. La persona fundamental del trabajo es Petri, porque él, siendo el primer autor, fue el que llevó adelante la mayor parte de la experimentación. Mika se incorporó al tema más tardíamente y fue muy importante, sobre todo en las etapas de revisión del trabajo. Ahora bien, un trabajo de tanto tiempo lleva muchas veces a poner en duda si valía la pena esperar para tener un resultado robusto que permitiera pensar en algo muy original o fraccionarlo en trabajos más chicos de resultados publicables más rápidamente. Y la verdad es que Petri insistió mucho en que quería tener una historia completa y tuvo la paciencia suficiente, y Mika acompañó en esa paciencia, que a veces yo no tenía. En el sentido de que, bueno, que al final pagó muy bien, pero esto es una moraleja también, que a lo que nos interesa a los científicos es nuestro tema de investigación, la ciencia, los aportes que podemos hacer y que no debemos estar corridos constantemente por el publicar o perecer, porque acá hubo un tiempo muy largo sin publicación en función de los hallazgos que teníamos, no en función de satisfacer una demanda de tener un renglón más. Y además que esta historia transcurrió por muchos lugares y hasta llegar a este punto en el que podemos contar que la luz afecta al cloroplasto, que el cloroplasto tiene una señal que afecta al splicing nuclear, hicimos un montón de intentos fallidos buscando otro tipo de señales, otro tipo de moléculas, otro tipo de sensores de luz. Entonces, ahora vemos el resultado final, pero tuvimos que hacer muchos intentos y muchos experimentos para poder llegar a esto. El manuscrito fue mandado por primera vez a la revista en noviembre de 2012. Después de un mes y medio, volvió habiendo sido referiado, habiendo sido evaluado por 2 evaluadores y un miembro del comité editorial.
Los dos evaluadores eran bastante positivos, aunque pedían una serie de experimentos confirmatorios que nosotros nos dispusimos a hacer y que durante 6 meses obtuvimos. Cuando mandamos la segunda versión a la revista, un mes después nos enteramos que el editor no había conseguido que esos mismos 2 evaluadores volvieran a ver el trabajo. Por lo tanto, lo había mandado a 3 nuevos evaluadores, lo cual nos puso de muy mal humor, porque 3 evaluadores nuevos siempre van a venirse con cosas no pensadas por los 2 primeros. Así fue. Uno de los 3 estaba satisfecho con nuestro trabajo, otro medianamente y el tercero era bastante negativo. Aún así, el editor nos dio una oportunidad de responder sin ninguna garantía a las críticas del medianamente negativo y del totalmente negativo, a ver si después de eso, si se los convencíamos, él podía seguir adelante. Y ahí hubo otro periodo de experimentación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 4 o 5 meses más. 4 o 5 meses más de experimentos aquí en Viena, porque Petri ya estaba de postdoc en Viena. Y ahí mandamos la tercera versión y yo les comentaba a los chicos del laboratorio, yo creo que tiene un 20% de probabilidad de ser aprobado, porque yo no... O sea, el que era negativo decía que todo muy lindo, pero falta la señal, no sabemos cuál es la naturaleza de la señal. Y nosotros le dijimos, nosotros no le vamos a dar la naturaleza de la señal porque no la sabemos y porque conocerla lleva años. Y bueno, después de nuestra respuesta con nuevos experimentos, el paper fue aprobado y sale este jueves 10 de abril. Y también es muy lindo este trabajo que quedan muchísimas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la señal que cambia el splicing nuclear? Entonces nos deja mucho para hacer y muchos experimentos para pensar para el futuro próximo. Por ejemplo, la colaboración con los investigadores de Dundee, de Escocia, fue fundamental para saber que nosotros estudiábamos un solo gen. Entonces uno podría preguntarse, ¿pero esto es una cosa específica de este gen, una rareza de este gen, o es más general? Y ellos nos ayudaron a demostrar de que es algo más general, que no todos los genes están afectados por la misma regulación, pero que un porcentaje importante, 20-30% de los genes sí lo están. Entonces ellos aportaron la generalidad del fenómeno. Otra pregunta que tuvimos que resolver es, bueno, la fotosíntesis fabrica azúcares. ¿No serán los azúcares fabricados por el cloroplasto los que ejercen la acción sobre el núcleo? Y la respuesta es que hicimos un montón de experimentos y demostramos que no, que los azúcares no son, que es este componente del transporte de electrones del cloroplasto, la plastoquinona, aquella molécula que inicia, que gatilla la señal. De este tema yo personalmente nunca hablaba en mis conferencias, en mis charlas. Entonces, en la medida que ahora empiece a hablar, porque nos sentimos un poco más seguros, porque ya está aceptada la publicación, seguramente recibiremos en las preguntas y respuestas que se generan al final de toda charla, ideas que van a enriquecer nuestra propia investigación. Eso es una de las claves fundamentales de que la ciencia sea universal y democrática, en el sentido de que en los lugares que vos exponés tus datos, siempre recibís críticas o ideas que te ayudan a investigar más. Otra cosa que va a ocurrir es que probablemente algunos laboratorios del mundo que trabajan en plantas se inspiren en estos resultados para ellos mismos investigar cosas, o para que les cobren sentido cosas que ya habían encontrado y que no tenían idea de por qué ocurrían así. O sea que sí, nosotros esperamos que haya un feedback, una retroalimentación entre lo que contemos y lo que nos rebote de los otros grupos de investigación. Y además a nosotros también nos da mucho entusiasmo y seguridad para seguir trabajando en esta línea de trabajo. Como decía, transitamos tantas incertezas hasta llegar a poder contar una historia que ahora que tenemos una historia queremos saber cómo sigue. Nika está trabajando, es muy difícil identificar la señal, trabajando con plantitas. Entonces lo que ella puso a punto es cómo obtener células de la plantita que se cultiven en el laboratorio aisladas. Se llaman protoplastos. Y la verdad es que ella es una de las expertas ahora de obtener protoplastos en el ambiente de la biología celular de plantas en nuestro país. Con esos protoplastos, o sea, las células aisladas, cultivadas en un medio líquido, ella está tratando de ver si hay una molécula, una sustancia fabricada por los protoplastos cuando se los ilumina, que es la que lleva la señal
a la planta o a las raíces, por ejemplo, para cambiar el splicing. Entonces esa podría ser una herramienta para tratar de encontrar la señal.